La grabación que hicimos en la charla pasada, la mandé a alguna gente que siempre me está pidiendo que le mande, y bueno, estuvieron contentos, así que fue muy buena la posibilidad, me parece. La estamos grabando ya, mil disculpas, siempre se me olvida, así que acuérdenme ponerle aquí, ponerle play, ¿sí? Ok, Bueno, adelante. entonces larguemos eh, este Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como describe la Biblia. Nos hemos dado cuenta de que tenía una enorme caparazón religiosa que ocultaba su soberbia espiritual, su orgullo espiritual, con la que trataba de cubrir absolutamente todo, y esto era de acuerdo a la teología que él creía. Y el otro día vimos en Job capítulo 30 las claras evidencias de que Job era un racista. Había una raza de personas que consideraba inferiores, claramente inferiores a él, y bueno, eran los dos pecados de Job que estaban en su corazón, no en su conducta. Uno lo miraba desde afuera y era perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, como toda la descripción es absolutamente externa. Pero adentro en el corazón era donde había algo que tenía que cambiar y por supuesto en su teología. Entonces Dios, siendo él uno de los líderes de aquella zona y de aquella gente, eh, permitió que fuese probado porque él quería corregirlo a Job. Con lo cual sacamos la conclusión de que no hay justo ni aun uno, todos se apartaron de Dios y han hecho el mal. Le damos la razón a Pablo, incluyéndolo a Job, y también concluimos que Job tenía algo que mirar para adentro y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, concluimos el capítulo 30, que es donde vimos estas muestras de eh, discriminación sobre otras personas, y vamos al capítulo 31. Van a ver que hoy vamos a poder avanzar un poquito más rápido que lo habitual. Y empieza el 31 diciendo: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Se dan cuenta? El argumento este es: con mi fuerza de voluntad no miré a la persona virgen. De nuevo sigue confiando en sus fuerzas. 2. Porque qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas. Completamos: si yo hubiese mirado a la Virgen. Si como no miré a la Virgen, entonces Dios me tiene que dar un galardón y tengo que tener una heredad. Me la gané. Y este es el argumento esencial que Dios necesita romper en su teología. La salvación no se gana, la salvación se recibe. 3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Esta es la teología de la época. Es decir, está diciendo: al que no lo cumple, Dios lo quiebra. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Completo. ¿Y cómo entonces no se da cuenta de lo bueno y perfecto que soy? 5. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, fíjense que está hablando de dos conductas. Él no dijo mentira porque no estaba consciente de ninguna mentira. Él no estaba consciente de que caminó engañando. Y era real, porque el problema no era de conducta, el problema era de pensamiento, de corazón. 6. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Se dan cuenta que hasta acá él no cambió. Pudo haber desarrollado algo de la teología: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi testigo está a las alturas, ¿se acuerdan que lo vimos?
pero él sigue confiando en su integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Es decir, él sigue insistiendo en su argumento. Fíjense el versículo 27, 31-27. Dice, mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Él está hablando de cosas que no hizo. Arranquen del 24, van a decir, puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza era tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol o la luna cuando era hermoso, mi corazón se llamó. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Él sigue considerando al Dios soberano, pero él sigue mirando sus conductas, lo exterior. Y reafirmo esto porque lamentablemente en nuestros medios se da esto de valorar mucho la conducta del otro y no el corazón. Y en conducta, como a veces yo digo, el domingo de 11 a 12, cuando es el culto, mi conducta es perfecta. El problema es cómo es mi conducta de 12 a 11, es decir, durante toda la semana. Ahí está la clave de la cosa. Y este libro de Job apunta directamente al corazón. En el mismo capítulo, versículo 35, dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Mi confianza es que el omnipotente testificará por mí. ¿Se dan cuenta? Acá hubo un crecimiento teológico. Es decir, Dios va a dar testimonio de mí. Pero, ¿testimonio ante quién? Se da cuenta que la preocupación de Job era su buen nombre y honor. Lo que le importaba era lo que podían pensar de él. Y esto es algo que nos toca mucho, sobre todo los que guiamos congregaciones o somos pastores, que dependemos mucho del buen nombre y no lo podemos negar. Porque el pastor que no deja un buen testimonio en su vida está dinamitando toda la evangelización y la vida de la iglesia, porque es mucho más fácil destacar lo negativo que lo positivo. Entonces él seguía creyendo en esto y dice, he aquí, mi confianza es que el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ok, mi hermano Aldo, una pregunta. ¿Cómo equilibras esto último que acabas de mencionar acerca del buen hombre y de cómo los pastores tenemos que cuidar eso cuando finalmente es parte de los requisitos que Pablo pone para aquel que desea o anhela obispado? Finalmente sí dice que tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera, tenemos que ser irreprensibles. ¿Cómo equilibras esto? No es que sea malo, no es que sea malo, ¿no? Esto me lo enseñó el pastor Samuel Lieber, como ya han escuchado, que fue nuestro discipulador. Un día fuimos a visitarlo con mi esposa a la ciudad de Rosario, donde él vivía. Y yo había logrado un sueño en aquel entonces, me había comprado una coupé Ford hermosa, que había sido un sueño, pero una coupé muy bonita. Entonces resulta que el pastor Samuel Lieber se había muerto una persona en su congregación y tenía que ir a unas cuadras al entierro, o al velorio que estaban haciendo. Y mi esposa tenía que ir al centro, no me acuerdo con qué. Les cuento que mi esposa es una preciosa rubia, de antecedentes rusos, así que imagínense
una rusa preciosa de ojos celestes y cabello rubio importante, en una coupé verde Ford, hermosa. Y entonces mi mujer le dice, suba pastor, yo lo llevo, lo alcanzo, me queda de paso. Y el pastor River le contestó, hermana, no solo hay que ser, sino parecer. Y aprendimos una lección muy importante. Una cosa es ser, que es muy importante. Si uno no lo es, aunque parezca, no sirve para nada. Pero además de ser, hay que parecer honesto y correcto y hacer las cosas bien. Y nos quedó como uno de esos recuerdos que nos marcó a los dos y que cada tanto recordamos ante estas cosas. Perdón, pastor, disculpe, pero la segunda frase es padecer o parecer. Parecer. Es que miren y que parezca que eres correcto. No solo ser, sino parecer. Es un juego de palabras, pero yo creo que resume ese equilibrio. Lamentablemente, los que estamos en posición de liderazgo, estamos de alguna manera sometidos a la necesidad de dar la imagen correcta, que no alcanza solo con parecer, hay que ser también, pero las dos cosas son necesarias, y a veces uno tiene que cuidarse porque cometemos errores en ese lado, ¿no? Sí, entonces en conclusión tenemos que cuidar las dos cosas, o sea, no es de que Job per se estuviera mal en esta área, sino sencillamente nosotros tenemos que poner atención a ambas áreas, lo interior y lo exterior. Eso es lo correcto. Exacto. Okay. Exacto. Y Job le prestaba atención al parecer y Dios tenía intenciones de corregir el ser, porque estaba apuntando adentro del corazón. ¿Quién es admirable creación? Christian Coleman. Christian Coleman, argentino viviendo en México. Una pregunta, doctor. Yo he aprendido que todo lo que hacemos, que todo lo que haga, no importa qué es lo que sea, tiene que estar motivado por la gloria de Dios, por glorificar el nombre de Dios y por magnificar su nombre. ¿No será que todo lo que nosotros hacemos, o sea, en todo lo que nosotros hacemos tenemos que preguntarnos, ¿esto va a glorificar a Dios si lo hago o va a demeritar el nombre de Dios si lo hago? O sea, al final de cuentas, el parecer, ¿no es cierto? A veces y siempre y cuando se le dé gloria a Dios, el parecer siempre es lo más importante. Pero la pregunta es correcto, el pensamiento es, ¿cómo glorifico yo a Dios? Me da esa oportunidad, pero es glorificante. Sí, pero yo agregaría, no es solo si lo glorifico a Dios. Yo le invertiría exactamente. Si cuidado que tus acciones no le quiten gloria a Dios. Estoy de acuerdo con darle gloria a Él, buscarlo específicamente, pero lo que hacemos como pastores o como líderes repercute en la honra de Dios. Porque fíjense que la gente, cuando critica a una iglesia, a un pastor que piden plata todo el tiempo, supongo que allá debe ser igual que en el resto de Latinoamérica, ¿no? La gente dice, sí, siempre están pidiendo plata y están haciendo tal cosa y tal otra, y la gente esto y la gente lo otro. Todas esas críticas, muchas de esas conductas de los hombres, hechas por tradiciones religiosas, lo que suman es demérito al nombre de Dios. Porque ¿a quién le cargan la culpa? Y a Dios. ¿Cómo voy a creer? Mirá lo que hace esa gente en esa iglesia. Hay veces que hay extremos en nuestras iglesias evangélicas de adoración, cosas que la hacen con la mejor buena intención,
pero si llega una persona, lo ve y realmente le resulta demasiado intensa esa adoración, ¿a quién le culpa? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? No, a Dios mismo. Entonces es el nombre de Dios lo que nos tiene que importar, porque no podemos quitarle honra. Si además le podemos dar honra sin ninguna duda, pero cuando menos diría, no le quitemos honra al Señor, ¿no? Sí, por supuesto, es una cuestión de acción, no de palabra. Exacto, ¿No? exacto. Mi acción tiene que brillar. Pero a mí, con respecto a eso, el tema de David, cuando el arca estaba volviendo a Jerusalén, que lo tenían los filisteos, y él, no creo que fue en esa ocasión, no en otra, su esposa lo ve que se había quitado toda la ropa en un momento, ¿no? Y la esposa lo regaña, como diríamos acá, y se enoja con él, porque cómo es que un rey puede estar quitándose la ropa. Y su respuesta es, bueno, lo que ya sabemos que contestó. Entonces, mi pregunta es, si el rey David se llegó al grado a ese grado extremo de quizás hacerse avergonzado ante la gente que lo rodeaba, por gloria a Dios, ¿dónde cae eso en nuestra sociedad? ¿Acaso no estamos siendo guiados por la sociedad en vez de lo que dice la palabra de cómo debemos adorar? Sí, sin duda. Y yo creo que a veces estamos más pendientes de lo que la gente piense que lo que Dios piensa. No podemos ponerlo a David como la persona modelo de comportamiento. No. Justamente, si hay algo que Dios toma con David, no es su conducta, sino que es su corazón. Porque David enseguida reconocía sus errores, y creo que esa es la gran virtud que Dios le reconoce y por la cual el propio Cristo se reconoce como hijo de David. La verdad, si yo tuviera un abuelo como David, yo no estaría demasiado orgulloso del comportamiento de mi abuelo. ¿Qué quieren que les diga? Un asesino, póngale un montón de cosas. Ahora, lo que Dios valoraba era el corazón de ese hombre, lo cual no significa que nosotros no nos tiene que importar la conducta exterior. Lo que nos tiene que importar es la conducta interior, porque cuando somos correctos, vamos a hacer las cosas correctas. Entonces ahí es donde apunta Job. Justamente el libro de Job apunta al corazón de la persona, ¿no? Sí, Cristian. Gracias, buenos días. Creo que eso, justo esto que dices o con lo que cierras, Pastor Aldo, es lo importante, porque el corazón de Job, como hemos estado viendo, está corrompido en el hecho de querer quedar bien con los demás, lo que es para él más importante, ¿no? Y ahorita yo analizaba a Jesús mismo, se juntaba con republicanos, estaba y comía con prostitutas y era criticado por la sociedad, pero a final de cuentas él tenía un objetivo de estar ahí, ¿no? O sea, su corazón estaba con un objetivo. Creo que el corazón de Job en este caso, el hecho de que él quisiera que el mismo Dios testimonie o dé testimonio de él de que es bueno, es para él mismo engrandecerse o para él mismo poder sobresalir. Entonces creo que eso es como una medida que podemos tomar nosotros para decir hasta dónde, ¿no? Mi corazón está queriendo que la gente reconozca que soy tal o cual persona, o lo estoy haciendo con la intención de adorar y de glorificar a Dios, ¿no? Correcto, correcto. Es decir, hay muchas veces que nos preocupan demasiado la opinión de los demás. Claro. Y a veces cuando servimos al Señor nos tiene que importar mucho más lo que opine Dios que la gente. Es más, la Biblia misma lo dice, ¿no? Hacen cosas, los fariseos hacían cosas para ser vistos de la gente, para recibir gloria de la gente. Y no es eso lo que uno debe buscar. Hay veces que uno tiene que tener la autoridad espiritual de pararse frente a la congregación. Por eso yo a veces digo que cuando al pastor le pagan un sueldo,
eso implica un riesgo que uno tiene que ser consciente, porque la gente se siente que es tu dueña, porque al fin y al cabo te pagamos un sueldo, tenés que hacer la tarea. Pero el peligro más grande es que yo crea que tengo un dueño en la gente que me contrata para ser el pastor de ellos. Y entonces eso nos inhabilita para tomar decisiones y decir cosas que a lo mejor debemos decirle a toda la congregación que está errando el camino, porque no tenemos la autoridad espiritual, porque nos preocupa lo que la gente opine o el sueldo que me pagan. Y cuando yo estoy ahí adelante, puesto por Dios, no por la congregación, el que me pone como pastor es el Señor, no es la congregación. Dios confirma su decisión a través de la congregación. No siempre. A veces las congregaciones hacen lo que se les da la gana. Pero cuando yo estoy ahí adelante, aunque sea el único, pero estoy convencido de que es Dios el que bíblicamente me hace tener que decir algo, yo tengo que tener el coraje de poder decirlo. Aunque eso signifique perder mi buen nombre y honor frente a la gente. Es parte de lo que viene con el liderazgo. Esto es lo que hay que decir. ¿No les gusta? Bueno, me voy. No hay problema. Pero a veces nos achicamos. Nos encogemos y decimos, bueno, vamos a ver cómo lo puedo decir más suavemente para no quedar tan mal. Yo creo que el coraje es parte del liderazgo también, ¿no? Del carácter. Bueno, entonces, volviendo acá a este versículo 35, dice, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí aunque mi adversario me forme proceso. Fíjense que esto es Job capítulo 1. El adversario le estaba presentando un proceso. Y él dice, el Omnipotente testificará por mí. Y así lo hizo Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí es donde empieza toda la cosa. Y uno vuelve atrás y con la interpretación tradicional dice, ¿por qué Dios lo puso en semejante brete? Yo creo que a esta altura del partido ya nos damos cuenta por qué Dios permitió. Porque el único que podía desenmascarar el corazón de Job era los ataques que tuvo, no solo a sus cosas exteriores, sino también a su propia salud. Fíjense cómo sigue el 36. El 34, miren, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? 36. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Como príncipe me presentaría ante él. Déjenme ponerlo en palabras de hoy. Como líder de la congregación me presentaría ante él. Como pastor me presentaría ante él. Extremos, como profeta, como apóstol me presentaría ante él. ¿Se da cuenta la diferencia notable con Pablo? Que decía, al último, como a un abortivo se me apareció a mí. Es la actitud de Job. Job quiere entrar en la presencia de Dios con su capa, su espada y la fanfarria tocando trompetas porque aquí llega Job. Y forma parte de lo que a veces también piensa el líder porque se convirtió en líder, porque Dios le permitió llegar a esos niveles.
38. Y si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de los dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Es cierto, no vuelve a hablar Job. Fíjense este versículo 40, si ustedes miran Isaías 55, versículo 13, se utiliza básicamente lo mismo. Es el mismo tipo de concepto. Isaías 55, 13. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, que básicamente son casi el mismo tipo de figuras que eligen. ¿Cuál es el contexto de Isaías? Está hablando de su palabra, que sale y no vuelve vacía, porque con alegría saldréis, con paz volveréis, dice Isaías. Y dice, en lugar de la zarza, es decir, algo que pincha y no sirve para nada más que para tirar el fuego, crecerá el ciprés, que es una madera noble. Y en lugar de la ortiga, que produce toda la irritación que conocemos, crecerá arrayán, que es un árbol perfumado, suave y hermoso, muy raro. Lo que está diciendo es que Dios transforma lo elemental en cosas muy sofisticadas. Sí, Sergio. Quisiera que me ayudaras a aterrizar algo que he estado diciendo por mucho tiempo. Definitivamente este sentimiento de orgullo, este sentimiento de yo soy como especial y demás, no solamente lo estaba sintiendo Job, lo dice este Christian Coleman, que también en el mundo empresarial los cristianos tratamos de salir, pero yo diría que va más allá. Todo ser humano tiene esa tendencia de una u otra forma, todo ser humano. Y el pensamiento que yo he estado dándole vueltas y estoy llegando siempre a la misma conclusión es de que el ser humano se ama demasiado a sí mismo, y yo argumentaba este fin de semana con alguien y yo le decía, es que en la escritura no encuentro ningún lugar que como mandamiento Dios te diga, ámate a ti mismo. O sea, no hay como mandamiento, y me esgrimían de inmediato este versículo que dice, es que dice la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí, porque ya ahí se da por sentado que nosotros nos amamos. Se da por sentado que es algo natural. O sea, en otras palabras, no tiene nadie que venirme a decir que me ame para que yo me ame. Mi naturaleza misma tiende a amarme. Yo no me hago daño a mí mismo. Y muchas veces cuando me hago daño no es porque no me ame, es porque quiero hacerle daño a alguien más haciéndome daño a mí. Este es el argumento. O sea, estoy en lo correcto en que no hay un mandamiento que diga ámate a ti mismo, o estoy equivocado. Yo creo que el versículo que citaste es justamente la respuesta a eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Todos tenemos cierto grado de amor a uno mismo. En psicología lo llaman autoestima. Hay gente que tiene autoestima baja y no se ama a sí misma. Entonces se daña. Y lo que está diciendo es, no se puede amar a otro más de lo que nos amamos a nosotros mismos. La medida de amor es cuánto me amo a mí mismo. En eso estoy de acuerdo. La otra parte es, no me tienen que decir que me ame. De alguna manera sí, porque lo que Dios me está diciendo es, tienes valor porque yo te hice nacer y te elegí y te llamé. El valor nuestro está dado por lo que Dios piensa de nosotros. Fíjate que Pablo, creo que es en 1 Corintios 4,
4, o 2 Corintios 4, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y aunque no tengo mala conciencia de mí mismo, ni yo mismo me juzgo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, a mí me importa 3 pepinos lo que ustedes opinen de mí. Ni tribunal humano, es decir, lo que los seres humanos, los que están afuera de la iglesia, piensen de mí. Es más, ni siquiera me pongo a juzgarme a mí mismo, porque aunque no tengo mala conciencia de nada, como Job, ¿no? El que me juzga es el Señor. Entonces, estos versículos lo que nos dicen es, lo importante es la mirada que Dios tenga de nosotros, no tanto la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahora, el orgullo es el que nos lleva a mirarnos a nosotros considerándonos superiores a los demás. Consideren a los demás teniendo en cuenta a ustedes mismos, otro versículo bíblico. Es decir, el énfasis habitual es, cada uno tiene un concepto de sí mismo que no siempre es el adecuado. A veces tenemos más de lo que debemos, a veces tenemos menos de lo que debemos. Y lo que importa no es lo que la gente piense de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Y Dios no piensa de nosotros de acuerdo a nuestras conductas, sino que piensa de nosotros de acuerdo a nuestro corazón, como lo estamos viendo en Job. Ahí está lo que Él puede mirar que nosotros no podemos, porque nuestra imagen de nosotros mismos forma parte de un montón de cosas que no son objetivas, son totalmente subjetivas. Entonces, a mí me parece que es cierto que la tendencia del ser humano, y es con lo que tentó Satanás a Adán y Eva, dice, no, serán iguales a Dios. Y el hombre y la mujer quisieron ser iguales a Dios. Es lo que le pasa a Job. Él quiere ser, y prácticamente él dice, yo llegué a ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque está en la raíz del corazón humano. Por eso es que cuando uno trabaja discipulando y haciendo crecer a los cristianos en una iglesia, uno tiene que lograr que entiendan este concepto. No importa lo que vos opines, no importa lo que opinen los hermanos, lo que opinen los de afuera, lo que importa es lo que opina Dios. Y nuestra conducta se debe guiar un poco por eso. Me parece que por ahí resume un poco la cosa. A ver, Isabel, quería, adelante. Sí, una frase breve reafirmando lo que está diciendo, pastor. Es muy fino el hilo y mantener el equilibrio de la autoestima en el punto adecuado es muy frágil, pero es muy importante, tanto a nivel personal como cuando estamos trabajando con otros hermanos o otras personas que vamos acompañando. Hay algunos que tienen sobrevaluada su estimación y otros que se sienten que no son nada, que son peor, como decimos, que una alpargata vieja tirada. Tenemos que buscar a través de la palabra de Dios ayudarles a encontrar ese equilibrio para después sí poder amar al prójimo de una manera sana, adecuada. Gracias. Correcto, gracias. Cristian. Sí, pastor. Mire, lo primero que comentó yo, o sea, realmente estoy asombrado, porque es justamente el punto. Yo he luchado muchísimo con el tema de la autoestima. Y siempre lo que me hacía ruido a mí, porque yo he estado siempre trabajando en el mundo de negocios corporativos en muchos países, y claro, el simplemente decir que uno trabajó en varios países del mundo, ya con eso uno lo eleva, el ego, y recibe la validación de los demás, hasta que llegué a la conclusión de que lo único que realmente importa es la validación que Dios me da y la impresión que Él tiene de mí. Y por eso es que yo me puedo amar, porque Él es quien me creó y me hizo de esta manera, con mis defectos y todo. Pero después hay un punto, creo que es, que a mí me gustaría llamar aquí entre todos nosotros, es, no existe
por lo menos en México y en algunas partes de Estados Unidos, no existe una teología de cómo un cristiano debe trabajar en el mundo secular de negocios. No hay una teología, y lo digo ¿por qué? Porque constantemente en el mundo de los negocios estamos siendo retados con ese punto. ¿Eres bueno para el trabajo o no eres bueno para el trabajo? ¿Puedes hacer esto o no lo puedes hacer? Sí, yo lo puedo hacer. ¿Conseguí éxito? Yo conseguí el éxito. Cuando realmente el éxito viene de Dios y la victoria viene de Dios. Y eso es una conclusión que después de 30 años llegué. Pero creo que aquí Job está atacando a la fibra, como usted dice, la fibra más fundamental de todo eso, que es el corazón humano. Y el corazón humano entregado a Dios, creo yo, debería actuar y componerse la conducta igual el domingo, como el miércoles, como el viernes, en su trabajo, fuera de su trabajo, y siempre darle gloria a Dios, lo cual yo no he podido hacer, y lo tengo que aceptar, no lo he podido hacer, porque la influencia de mis padres de ser validado por la sociedad fue tan grande, que fue mucho más grande que cualquier validación que podría tener de Dios. Claro, pero eso es lo que la sociedad, y sobre todo ahora, los chicos jóvenes tienen todavía peor problema, porque a Dios lo hemos apartado de la sociedad. Entonces ahora lo que importa, y especialmente entre los jóvenes, es qué piensan los otros jóvenes de ti. Por eso esa conducta típica del adolescente de vivir en grupos. Entonces, si el grupo consume marihuana, él también va a consumir marihuana. Si el grupo tiene que asaltar o roba, él también tiene que ir a robar. Si al grupo le dice vamos a violar a una persona, ese joven también va a violar. ¿Por qué? Porque le interesa demasiado la opinión del grupo. Pero esto es parte de la vida. Ahora, hay un concepto más que quiero compartirles, conectado con esto y completando lo que Sergio decía muy, muy válidamente. Si me das la posibilidad, Sergio, de compartir la pantalla. Listo. Quiero hacer un dibujito muy sencillo, que es este. Supónganse que este es el valor que una persona se autoasigna. Hay otra persona, como decía recién Cristian, que tiene una imagen de sí mismo mucho más grande. Y hay algunos que realmente tienen una autoestima muy baja. No importa demasiado cuánto para lo que quiero comentarles en este momento. Ahora, supongamos que en lugar de esta persona que se ama demasiado, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, yo a mis hijos los amo mucho más que a mí mismo. Estoy orgullosa de que los amo más que a mí mismo. ¿Qué pasa con esta diferencia que hay acá? Esta persona puede amar solamente hasta acá. Amarás como a ti mismo. Todo lo demás que presuntamente está amando al hijo, en el fondo está esperando que desde afuera se lo reconozca y se lo devuelva como orgullo personal. Hay otro que puede decir, bueno, yo amo bastante a esta persona, pero claro, yo a mí mismo me amo más. Esta es una persona que está pecando de soberbia también. ¿Por qué? Y porque yo tengo una autoestima normal, pero a estas personas no la amo como a mí mismo. Y lo que Dios dice, no, tenés que amarla como a ti mismo. Pero yo quiero marcar sobre todo esto, lo que pasa de lo que me amo a mí mismo. No es un aspecto que uno lo piense generalmente. Muchas madres dicen, yo a mis hijos los amo más que a mí mismo. Y en el fondo no es verdad, porque es imposible para el ser humano amar más de lo que uno se ama a sí mismo. Todo lo que parece que ama además, en el fondo es una inversión, como invirtiendo dinero, una inversión en esa persona para que esa persona me lo devuelva en afecto y en orgullo. Está hablando de un agujero en nuestro corazón
que queremos llenar con que el otro me ame más. Ahí hay a veces un falso mensaje. Me parece importante marcarlo. Por eso Jesús lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener. Hay un montón de versículos referidos a la autovalía. Es válido con las experiencias de la vida, algunos pueden amarse más, algunos pueden amarse menos, no importa. Mi punto acá, lo que quiero marcar es que a veces la sociedad y todo esto que nos rodea nos lleva a este tipo de concepto. Yo a mis hijos los amo más que a mí mismo. Y a mí me parece que bíblicamente eso es imposible que se dé. Que en el fondo yo estoy invirtiendo en ellos para que me lo devuelvan de alguna manera. Con lo cual no es amor desinteresado. Pasa a ser una parte es amor desinteresado, pero una parte pasa a ser amor interesado en devolución. ¿Será que Cristo nos amó más a nosotros que a sí mismo al entregarse en la cruz? Y al sufrir y al ser despojado de todo lo que era Dios en sí mismo. Cuando uno piensa en Cristo y en todo su plan redentor, ¿para qué nos amó? Nos amó hasta el fin. Y esta es la expresión bíblica. Nos amó y nos amó hasta el fin. Entonces dio su vida, es decir, llegó hasta el extremo del amor que Él significa, que el amor de Él es más grande que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es juntarnos a todos en la eternidad por siempre jamás. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el gran amor de Dios con que nos amó. Y nos amó hasta el fin. Me parece que esa es la respuesta justita, ¿no? Sí. Ok, tal vez mi lucha sigue ahí latente, doctor, porque considero que no debiésemos amarnos más de lo que ya nos amamos. O sea, todos tenemos esa medida de amor, me queda claro, y buscar amarte más, creo que raya en soberbia, raya en orgullo, raya en muchas cosas. Al mismo tiempo, cuando a mí he conocido personas de baja autoestima, comenzando por mí, cuando yo pienso que vivía en esa época de tener una baja autoestima, la baja autoestima no era tal, mi hermano. Era sencillamente que todo me lo quedaba y pues sí oía a todos los demás, pero a final de cuentas la opinión que valía era la que yo tenía dentro de mí. Nunca la externaba, pero para mí en esa baja autoestima todos eran unos tontos, todos eran unos, no quiero decir otras palabras más fuertes, pero yo era quien tenía la razón, pero ni siquiera se merecían que yo les diera mis argumentos o que yo les explicara. Mejor me lo quedo a mí, yo sí me entiendo, yo sí estoy de acuerdo conmigo. A mí este asunto de la baja autoestima hay veces que lo considero como o sea, no dudo que hay condiciones, y literalmente son condiciones psíquicas que pudieran tener una situación de baja autoestima. Pero cuando no hay una condición psíquica y es meramente el cómo manejas tú esa estima, hay veces que yo creo que es manipulación, es decir, véanme, pobrecito de mí, miren, es que yo necesito que me ayuden, yo necesito que vean por mí, y a final de cuentas, ni siquiera escucho el consejo de los demás, yo ya tengo mi idea de cómo deben de hacerse las cosas y entonces ¿dónde está la baja autoestima si yo estoy decidiendo esas cosas? O sea, es un poquito enredado esto, pero lo digo porque yo estuve en ese punto y la verdad yo no, tal vez para el mundo yo tenía una baja autoestima, pero para mí mismo yo era un arrogante, soberbio y orgulloso. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en el próximo capítulo,
Pero autoestima es una palabra del mundo de los hombres. Tiene que ver con el mundo de la psicología. Lo que estamos, es decir, hay que diferenciar entre amarse a uno mismo o amar a tu prójimo y estimar. Yo estimo, más o menos pasa por acá, pero la palabra viene de timos, que es una palabra en el griego que Pedro utiliza muchísimo. El apóstol Pedro, en sus epístolas, utiliza muchísimo la palabra esa, y él habla, por ejemplo, de la sangre, esperen, a ver, sabiendo que fuiste rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ahí se forma la autoestima. No está diciendo que papá y mamá me dieron la estima que yo tengo, me está diciendo que la cultura y el mundo de papá y mamá, en el cual nací, son los que determinaron cuánto me estimo, si mucho o poco. Para el líder es peligroso sobreestimarse. Pero hay veces que psicológicamente la química cerebral hace que me subestime y termino en suicidio muchas veces. Y la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa, esa palabra preciosa, estimos, es la sangre inestimable, es decir, que no se puede llegar a medir de Cristo. Esa es la traducción correcta. Entonces, la estima es aquello que no se puede llegar a medir, literalmente, y que tiene que ver con las piedras preciosas. Porque son piedras. Pero sin embargo, para alguna gente son piedras, wow, preciosas. Y para otros sí, es una piedra color azul. Y algunos pagan 50 millones de dólares por esa piedra azul. Y hay otro que la mira y dice, sí, qué linda, ¿no? Pero no, gracias, yo no la necesito. Es decir, soy yo el que le doy el valor a la cosa. Entonces, en la estimación de Dios, es Cristo y su sangre lo que nos da nuestra estima. Por eso Pablo dice, yo no me preocupo lo que ustedes piensan, ni la gente afuera, ni yo me juzgo a mí mismo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que dejar de hacer es, ¿cuánto valgo yo? A ver, Señor, es como mirarse en el espejo. Qué lindo que soy, qué feo que soy. Ay, que se me está arrugando la cara. Ay, no, qué bonito que me mantengo. Ay, qué feo que tengo el pelo. Uy, me estoy quedando pelado. Ay, qué hermoso pelo. ¿Se dan cuenta? Es el egocentrismo. Yo estoy en el centro. Y lo que la Biblia nos dice es, ¿por qué no salís del centro y dejás que sea Dios el que te juzgue? Job estaba atrapado en su éxito. Vuelvo a repetirlo, Job estaba atrapado en su éxito. Cuando uno más o menos le va bien, y generalmente cuando uno es bastante joven, empieza el camino de servir al Señor, el Señor nos pone en liderazgo, por ahí nos pone como pastores, nos pone a cargo de congregaciones. ¿Saben a dónde se sube la autoestima? Se sube allá arriba de todo y la sabemos todo, lo conocemos todo, siempre tenemos que comentar, que mostrar. Además tengo que mostrar cuánto conozco, cuánto hago, cómo está yendo la cosa. Y uno como cristiano tiene que aprender a luchar contra eso. Porque si no terminamos como Job presos de nuestro éxito. Y si hay una cosa que yo he aprendido con los años, y ya son unos cuantos los que voy teniendo, es que cada vez creo menos en el éxito que creí que alguna vez tenía. Y gracias a Dios por esto. Es decir, uno tiene que ir dándose cuenta a medida que crece que no es tan así, como yo creía cuando tenía 30, cuando tenía 40, cuando tenía 50. Es lo que te da la edad.
Ahora, fíjense que Occidente es una sociedad que glorifica al joven, mientras que Oriente es una sociedad que respeta al viejo. ¿Por qué? Porque Oriente valora esa experiencia que te hace o que te permite decir, mira, sabes que no es tan así. En cambio, en Occidente, lo que vale es el joven que te dice, soy joven, soy fuerte, soy vigoroso, que mis músculos, que la belleza, que la piel, que esto y lo otro. Estaba viendo el otro día con mi esposo un programa de televisión de entrevistas, y uno de los candidatos que hay ahora por las elecciones que vamos a tener la semana que viene, le digo, mira, está con los labios pintados. Y sí, le habían pintado los labios. Un tipo ya mayor, de 50 y pico de años. Con los labios pintados porque la apariencia es muy importante. Se da cuenta, es decir, son los valores de la sociedad. Y muchas veces nos valoramos a nosotros mismos por los valores de la sociedad y no por los valores que Dios mira. David es el clásico ejemplo para mí, ¿no? Por los valores de la sociedad, yo no lo quiero ni como anciano de la iglesia o como diácono. Un tipo con esos antecedentes lo vas a poner como diácono, ni loco. Sin embargo, Dios nos mira de otra manera. Y uno tiene que aprender a mirar y decir, Dios, ¿cómo me ves? ¿Por qué querés saber mi opinión? Soberbio. ¿Qué querés que te diga que estás muy bien para que te agrandes? ¿O querés que te diga que seguís pecando simplemente para que te des cuenta que sos humano? ¿Por qué es tan importante que yo te diga? Lo importante no es que te lo diga, lo importante es cómo te veo. Vos trabajás para que cada vez te pueda ver mejor. No sé, perdón, que me perdone Dios si estoy a lo mejor metiéndome en su terreno y cometiendo un sacrilegio. Pero me parece que a veces trabajamos así con el Señor, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, pastor, la pregunta es, ¿por qué? Aparte de que es Dios, ¿por qué habría yo de considerar importante lo que Dios ve en mí? Yo me hago esa pregunta, ¿no? Y mi respuesta es muy simple, porque cuanto más Dios se glorifica a mí, más gozo y más plenitud tengo en Él. Y yo puedo aprender a disfrutar mi vida en Él de una manera que ninguna otra persona que vive en el mundo sin Cristo puede hacerlo. Pero realmente, o sea, si uno va a explicarle a una persona, mi motivación de vida es Cristo, y él va a decir, pues, ¿y qué? ¿Qué es lo que te da? ¿Por qué obedeces? ¿Cuál es el objetivo de la obediencia? Esa es siempre mi duda cuando me preguntan eso, ¿no? Y cuando trato de hablar sobre eso. Yo creo que Dios nos creó para un objetivo concreto, las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces a mí no me tiene que importar tanto qué opine de mí, porque yo sé que en Cristo Él opina bien de mí. Si mira a mí, ve a un pecador, pero si me ve en Cristo, yo soy un pecador redimido por gracia. Entonces me olvido de cómo me ve. No me interesa. Yo ya sé cómo me ve como Cristo. Entonces, a partir de allí, sabiendo que Él me aceptó como padre, porque Él me creó, yo descanso. Yo no le tengo que estar preguntando a papá y a mamá, papá, mamá, ¿soy un buen hijo? ¿Qué pensás de mi papá, mamá? Pero a veces estamos en esto, espejito, espejito, dime tú, ¿quién es la más hermosa de las mujeres? ¿Se acuerdan de ese cuento clásico? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de por acá? Y a veces nos comportamos de esa manera, porque necesitamos eso para nuestra autoestima.
Generalmente, probablemente es porque tenemos la autoestima baja y necesitamos que alguien nos diga desde afuera que hay que levantarla. Pero cuando uno está seguro en Cristo, eso pasa a ser un tema totalmente secundario, no debería consumirnos tiempo. Pero lo que pasa es que es muy humano. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a uno. Y somos pecadores y seguimos siendo pecadores toda la vida hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero son Creo que emociones forma muy parte de la dominantes. carne. ¿Cómo? Son emociones muy Aldo. dominantes, aún para el creyente. Sí, sí, sí. Aldo, Sí, adelante. Aldo. Sí, sí, Mario. No, me acuerdo algo que decías vos en tu iglesia. Vos decías, si en algún momento me ven subido en un pedestal, por favor, bájenme. Así. Y yo creo que va exactamente con lo que estamos diciendo ahora. Y ocurre, es tan fácil subirse al caballo. Yo por lo menos sigo luchando contra eso todo el tiempo. Gracias al Señor he tenido algunas cosas que uno dice, wow, qué bueno, pero tengo que pelear conmigo mismo, ¿no? La veo a Isabel y la veo al pastor Seferino. Isabel, a ver, adelante. Estoy de acuerdo con lo que decía pastor de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y creo que más allá, por lo menos en mi vida, lo que hago o dejo de hacer, para mí pasa por el amor y el respeto que yo siento al Señor. No hago o dejo de hacer determinadas cosas para ganarme un lugar o para... Es que lo amo tanto al Señor que no quiero ofenderlo. Es mi respeto, mi admiración hacia Él, mi entrega pasa por el amor que yo recibo y que quiero ofrecerle. Creo que un poco eso se da en la relación entre amigos, en una pareja, que uno trata de agradar al otro por amor. Es mi opinión. Gracias. Está perfecto, hermana Lutero. Exactamente lo que decía Lutero. Él se trataba de ganar el amor del Señor confesándose y haciendo buenas obras, hasta que descubrió que la gracia de Dios era suficiente y el amor fue la respuesta. Así que, excelente, gracias. Sí, pastor Seferino, adelante, por favor. Hermano Aldo, tengo una pregunta. El vernos en Cristo no nos permite, hermano, ser peores. Ser peor persona cuando sabemos que Dios nos ve, que el Padre nos ve a nosotros en Cristo, no nos permite a nosotros tener la libertad y esa libertad convertirla en libertinaje y ser peores personas. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay gente que, bueno, ahora estoy salva, entonces ahora ya no importa tanto lo que haga. Y creo que le pasa a muchos, creo que gran parte de la epidemia de profetas y apóstoles que tenemos pasa en gran medida por allí. Yo estoy en Cristo, entonces ahora ya soy perfecto, porque Cristo se perfecciona en mí. Aparecen todos los versículos bíblicos y seguimos sin que crezcamos en el carácter del Señor. Nos escudamos detrás de eso, de esa salvación. El tema es que Dios se encarga de empezar a corregir esas cosas como lo está haciendo con Job, y puede llegar a ser muy duro, porque en la medida que tomamos esa actitud, nos vamos endureciendo de corazón, sería la expresión bíblica. Entonces ya estoy en Cristo y mi corazón se endurece y Dios me sigue mirando. Dice, te miro en Cristo, pero cada vez te miro más de cerca y con un lente de aumento. Y empiezan a aparecer las correcciones y la disciplina, porque el Padre al Hijo que ama disciplina, como dice la Biblia. Así que estoy totalmente
de acuerdo. Y creo que es parte, querido hermano, de el erróneo mensaje que se da domingo tras domingo. Hay veces que el mensaje que ustedes escuchan en las iglesias es: ahora sos cristiano, venís a la iglesia el domingo, ya está. Sentate, paga tu diezmo, participá de la adoración, toma la Santa Cena, escuchá el mensaje y andate a casa, te doy la bendición, qué bueno que sos, hermanito, seguí así. Y es un mensaje adormecedor, domingo tras domingo, que lo que va generando no son cristianos, sino son miembros de la iglesia. Ahora ya sos un concurrente. Ya está, ¿qué más tenés que hacer? ¿Qué más tenés que crecer? Por eso nos empieza a importar mucho más ir afuera de la iglesia, a predicar el evangelio para atraer nueva gente que esté salva, que lo que nos preocupa hacer crecer al que se sienta al lado nuestro el domingo en la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? La iglesia se llena de bebés en Cristo que se creen que alcanzaron el 100% de la evolución cristiana porque se los decimos desde el púlpito a veces. Es un conformismo. Ya está, estás en Cristo. ¿Qué más podés desear? Qué bueno, Señor, gracias. Te alabamos, Señor. Cantemos todos, te alabamos, Señor. Y ahí nos deleitamos. Y ahí se acabó el crecimiento. Justamente a esto ya me lo han escuchado plantear muchas veces. Usted está poniendo el dedo exactamente, creo yo, en uno de los grandes errores de muchas de las iglesias evangélicas hoy, ¿no? Pero hermano Aldo, el otro contraste, sin ofender, sí. Con el asunto, por ejemplo, de las iglesias pentecostales. Acá en nuestro país se da, no sé allá en Argentina, pero hermano, en nuestro país se da el asunto de que ellos enseñan la caída de la gracia y van al otro extremo, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá estamos entre bautistas, quiere decir que estamos entre creyentes en serio. Ajá. Amén, hermano, amén. Yo participo de la teología de que la salvación no se pierde. Cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, creó en lo que se llama la perseverancia de los santos. Amén. Que no significa que los santos no se puedan apartar del Señor, porque de hecho vivimos apartándonos todo el tiempo. La perseverancia de los santos, como la explica Calvino, es la perseverancia del Espíritu Santo trabajando en los santos. Es decir, que el Espíritu Santo nunca deja de trabajar en los santos y los mantiene en el camino correcto. Yo creo que las iglesias o la doctrina pentecostal, saben que los pentecostales derivan de los metodistas. Entonces los metodistas también y los católicos también, todos ellos creen en que la salvación se puede perder. Son arminianos en ese sentido. Entonces, ellos viven con esta tensión de, bueno, el podés perder. ¿Y cómo hago para no perderla? Tenés que hacer cosas, tenés que comportarte bien. Siguen dependiendo de las obras. Y ese es el peligro de esas denominaciones. Pero nosotros que estamos del otro lado, bautistas, hermanos libres, presbiterianos, que creemos que la salvación no se pierde, el riesgo que podemos caer es en el que usted comentaba, que es el hecho, bueno, estoy en Cristo, ya está, cualquier cosa ahora me es válida. ¿Qué hemos de pecar para que sobreabunde la gracia? Romanos capítulo 4, creo 5, ¿no? Que hemos de pecar para que sobreabunde la gracia de ninguna manera, porque los que hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús, no podemos comportarnos de esa manera. Y la gran pregunta que uno se hace es,
¿estás seguro que todos los miembros de tu iglesia viven por la gracia de Dios? ¿Que han crecido lo suficiente como para entender el concepto? ¿O asumes que lo viven simplemente porque vienen todos los domingos? Que es lo que yo creo que pasa en muchísimos casos. Así que estoy totalmente de acuerdo, yo no soy pentecostal, respeto esa forma de ser y reconozco cuáles son sus virtudes y sus riesgos. El pentecostal está mucho más preocupado para evangelizar que los bautistas en general. Gracias, hermano. Muy bueno. Sí, Reina. Hermano, escuchándolo, bueno, siempre he sido bautista, la verdad, pero sí muchas veces le meten a uno la duda, a lo mejor porque no está uno bien cimentado. Yo al escucharle a usted, la verdad, mis respetos, alabo a Dios por su vida, porque me saca de muchas dudas. Perdón, a mí me han llegado a decir que es probable que mi hijo, el que murió, no sea salvo, que no se haya ido con el Señor. Y siempre eso torturó mi vida, hasta ahorita que yo le estoy escuchando a usted. Y me queda claro ahora, pues el pastor Martín Pereda siempre nos dijo que la salvación no se perdía, siempre nos dejó claro eso, pero a veces uno pues tiene ciertos, pues amistad con pentecosteses, perdone por mencionarles, pero pues sí tiene una amistad o la hermandad con los pentecosteses, y ellos tienen otra ideología, otras creencias, y la verdad, honestamente, a mí siempre esa tortura, 4 años tengo así, que pienso en mi hijo, y me acuerdo cuando el pastor Sara predicó en el funeral de mi hijo, él recuerdo unas palabras que él dijo, rebelde, pero hijo. Mi hijo aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, participó en ciertas cosas de la iglesia, y apenas una hermana a mí me dijo que uno tiene que autoliderarse día a día, y le dije, no, bueno, yo no creo en ello, no creo en autoliderarme diariamente, sino que más que nada, yo creo que por eso es orar día a día y renovarnos, o sea, por eso Dios nos hace hincapié en que oremos, en que nos pongamos a cuentas con Él día a día. De hecho, yo tuve una plática muy larga con la hermana Francia el domingo, y ella, para mí, es una bendición de Dios. Disculpa, Reina, se oye muy lejos, muy cortado. Específicamente, ¿cuál sería el comentario, mi niña? No, el comentario sería que me sacó de esa duda, de la duda de que la salvación no se pierde, porque es algo que torturaba mi vida. Y yo alabo a Dios por la vida de usted. Pero no estás enfocando bien totalmente, Reina. El tema es así. ¿Por qué nos preocupa tanto juzgar si el que está al lado está salvo o no está salvo? ¿Por qué los hombres tenemos que decir, este está salvo, este no está salvo? Porque los hombres lo único que podemos ver son las conductas exteriores, como con Job. Pero nos agrada, nos eleva, nos magnifica el mirar al otro y decir, opa, ese no está salvo, yo sí. Opa, ese está salvo porque ese se maneja igual que yo. Te das cuenta que en el fondo sigue siendo soberbia cuando yo evalúo la salvación del que está al lado. El único que va a evaluar, ni siquiera Cristo hizo eso. Dice, yo no vine para juzgar, porque el que juzga es el Señor. Y el Señor juzga de acuerdo al corazón y no de acuerdo a la conducta. Nosotros vemos a un joven
que por ahí no se conduce totalmente como esperamos. Y claro, no viene a la iglesia, no participa, lo invitamos a ir acá y no viene, no, seguro está perdido. Y a lo mejor alguno de esos chicos está mucho más salvo que muchos de los que van todos los domingos a la iglesia. Por eso dice Pablo, a mí no me preocupa lo que opinen ustedes, tribunal humano, ni yo mismo. Me juzgo a mí mismo. Dios es el que juzga y uno tiene que tener la confianza en que el Dios en el que creemos es un Dios justo, que no valora solamente nuestras acciones, sino que valora nuestras acciones en el contexto de nuestra vida. ¿Qué significa? Esta persona hizo esto porque este era su abuelo, este era su padre, este es su medio cultural, esta es la gente con la que se reunió, este es el medio. En función de todo eso, el juicio de Dios es justo, es correcto. El nuestro nunca es correcto, porque nosotros no podemos valorar todas esas cosas que Dios puede valorar. Por eso, no juzguéis a nadie antes de tiempo, porque el que juzga es el Señor. Entonces, ahí es donde nos tiene que dar la tranquilidad, reina. Nunca sabemos, ni siquiera cuando se muera un pastor, podemos juzgar si estuvo bien o estuvo mal, si está salvo o no está salvo. Desde afuera podemos decir, y me parece que sí, y este otro, y puede que no. Pero yo confío en que el juicio del Señor va a ser el juicio justo, tomando en cuenta absolutamente todas las cosas. Eso es algo que los humanos no podemos hacer. No hay justicia humana perfecta. Y esta es la tranquilidad que te tiene que quedar con tu hijo. Que Dios es un Dios justo que va a tomar en cuenta absolutamente todas las cosas. Y Dios no abandona a los suyos. Y esto es más allá de ser pentecostal o ser bautista, ¿te das cuenta? A veces nos peleamos por estas cosas porque son distintas visiones. Pero, qué sé yo, hay tantas formas a veces de servir al Señor. Sí, Araceli. A mí me gustaría que me dijeras lo siguiente, que me aclararas. A mí, por ejemplo, me quita el sueño que tanto mi hija como mis nietos no escuchan y no quieren saber nada de Dios. Ellos consiguen sus logros por esfuerzo personal. Se cortó el teléfono. Perdona, Araceli, se cortó el audio. ¿Podrías repetir? ¿Abres tu audio, por favor, Araceli? Se cortó el audio. Se cortó el audio. Ahí. Ok, te quedaste en los esfuerzos personales. Ahora se escucha. Que Sí. a mí me quita el sueño, no me deja vivir en paz, que mi hija y mis nietos no confíen en el Señor. Ellos logran todos los logros que tienen es por su esfuerzo personal y no quieren recibir al Señor como su suficiente Salvador. Entonces me da la impresión y me da terror de que se vayan al infierno. ¿Estoy equivocada? Yo creo que hay que transformar eso en positivo. Ay, Yo creo que... vas a cambiar la vida. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos estos temores. Nos gustaría poder estar con todos nuestros seres queridos. Pero en definitiva, la conversión es una obra de Dios, no es de los humanos. No es mi mensaje el que lo va a cambiar, es la obra del Espíritu Santo. Yo puedo dar el mensaje, pero Dios puede utilizar otros métodos, otros mecanismos, y cuando llegue el momento de la maduración, eso va a rendir su fruto.
no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Entonces, en lugar de estar temerosa y no tener paz, que tu shalom sea en que el Señor va a obrar y simplemente nuestra intermediación es la oración. Pedirle a Dios, y Dios en su tiempo hará todo aquello que necesite hacer para poder traerlos al lado suyo. Pero hay veces que uno necesita caminar la vida, chocarse contra las paredes antes de abrir los ojos y mirar en otra dirección. Y esto es lo que ocurre con nuestros jóvenes hoy. Los jóvenes ven una iglesia medio obsoleta, porque en realidad las costumbres evangélicas a veces son obsoletas para esta época, y con un mundo muy atractivo, y la verdad que no se sienten atraídos para este lado, se sienten atraídos para el otro lado, y van a ir para el otro lado. Entonces, hay veces que uno tiene que solamente entregarle la cosa a Dios, orar por eso, y Dios en su tiempo hará lo que tenga que hacer, y probablemente nosotros nos vamos a morir, y no lo vamos vamos a ver. dejar a nuestros hijos y nietos en este mundo confiados de que Dios terminará la obra, porque nosotros no vamos a poder ni siquiera verla, ¿no? Entonces ahí está nuestra paz, que tenemos acceso al Padre a través de la oración para poner las cosas en sus manos. Yo pienso que, como dice la palabra, serás salvo tú y tu casa, pero a mí me gustaría que se convirtieran para disfrutar de la vida, para disfrutar sanamente de la vida, no que se convirtieran en el momento de morirse. Eso yo tengo la cuasi seguridad de que va a ocurrir, pero me gustaría que ahora, y que no dijeran, no puedo escuchar, yo tengo todo lo que tengo por mi esfuerzo personal. No, te lo está regalando el Señor. ¿Qué Señor? Pero estás mirando ahora y no estás mirando el tiempo como lo mira Dios. Para Dios claro. Un día son 1000 años es un día. Confianza en el Señor es la respuesta a eso, no hay otra. Y después que yo pienso que la mejor manera de predicar el Evangelio es con el testimonio de vida que uno les muestra, ¿no? Exacto. Hay que evangelizar todo el tiempo y si es necesario usar palabras. Claro, gracias. Estoy mejor. Bueno, déjenme seguir un cachito porque no, ni empezamos el capítulo 32. Creo que querías decir algo, Sergio. ¿Me pareció? No, continuamos, porque nos prometiste que íbamos a ir más rápido y no hemos podido pasar de acá. Bien, pero esta también forma parte de todo esto, ¿no? Amén. Dice el capítulo 32, primer versículo que es muy revelador. Cesaron estos tres valores de responderle a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Quieren mejor resumen de todo lo que hemos venido viendo? Este versículo lo resume todo. Y versículo 2, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Déjenme acá ponerle en contexto quién era Eliú. Eliú probablemente no formaba parte del relato original de Job. El formato original saltaba del capítulo 31 al capítulo 38, al cual ya vamos a llegar. Entonces, el hebreo, por ejemplo, de los capítulos 32 al 37 es diferente del resto del libro. Tiene distintas palabras. Se imaginan que los lingüistas hasta estudian cuántas veces usa esta palabra, este verbo, esta forma de expresarse. El hebreo es diferente. Entonces lo que se cree es que Eliú es en realidad el autor material del libro, que tomó una
una historia que venía relatada oralmente con Job y sus amigos, y él le quiere meter su punto de vista al libro, y es lo que vamos a ver. Y aunque les voy a ir mostrando algunas cositas, van a ver que Eliú prácticamente no agrega nada nuevo al libro, a la esencia del libro. Pero Eliú sería entonces un joven que pone por escrito la vieja tradición oral del libro de Job, que no estaba escrito, o que estaba escrito parcialmente. ¿Está? Esta es la visión para poder entender a este muchachito joven. Hablaron los tres mayores amigos y ahora aparece él, y fíjense que ya arranca diciendo, se llenó de ira. El joven Eliú ahora le va a dar clases a Job de quién es Dios y cómo debería convertirse. Pero ¿desde dónde arranca? Arranca desde la ira, lo cual es casi un contrasentido. Entonces dice, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Vuelvo a repetir, ahí tienen un resumen de lo que hemos estado viendo. Y asimismo se encendió en ira con sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Es decir, este es el pecado del chiquilín, del joven que cree que lo sabe todo. Pero viendo Eliú que no había respuesta de la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, otra vez palabra ira, y respondió y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Es decir, arranca muy bien. Esto es muy oriental. Hay una expresión en inglés que utilizan mucho los chinos y toda la cultura oriental. Es no dejar que tu cara decaiga. Sería una traducción literal. Cuando yo te voy a contestar, tengo que tratar de que no te sientas disminuido, menoscabado, que no se caiga tu cara, que tu cara se pueda mantener como son las caras orientales. Vieron que es muy difícil poder discernir qué es lo que está pasando. Pero cuando un chino se enoja, ustedes lo notan inmediatamente. Entonces la expresión es, nunca van a contestar contestar a un chino que les diga, miren, discúlpenme, pero ustedes no tienen la razón. La verdad es esta. Jamás. El chino te va a dar la vuelta y te va a decir, muy buena su respuesta, qué tremendo, qué bueno, aquí está, y te habla de todo lo positivo y empieza a dar vuelta al argumento y termina en el polo opuesto, pero vos no te diste cuenta de que en realidad él piensa exactamente lo contrario de lo que vos dijiste. Es todo un entrenamiento que tienen desde chiquititos para hablar sin hacer decaer la cara del otro. Por eso es que los comerciantes que tratan con los chinos generalmente son enormemente directos cuando vienen de Occidente, y los chinos le dan vuelta a la cosa, pero jamás te van a decir que no. Entonces vos dijiste, bueno, pero no me dijo que no. Observá sus palabras y te vas a dar cuenta que te dijo inmediatamente que no. Pero lo que pasa es que él piensa otra cosa. Es parte de la mentalidad oriental y es esto. Es empezar diciendo, yo soy joven, he tenido miedo. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de andos declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Ahí que empieza a cambiar, empieza a tomar la curva. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría.
hace un turnover, hace un cambio bastante rápido, pero muy típico de la actitud del Oriente Medio, tanto para el hebreo, el árabe y todo lo oriental. He aquí yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. He aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Ahí ya empieza a ir de frente. Y sigue hablando, capítulo 33, donde le habla a Job directamente, es decir, ahora le da clase a Job. Fíjate el versículo 9. Dices tú, yo soy limpio, sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el ser. He aquí que esto no has hablado justamente. Yo te responderé, mayor es Dios que el hombre. ¿Se acuerdan que Job ya lo había dicho esto? Entonces él viene ahí con mayor es Dios. Perdón, ¿qué versículo estás, Aldo? Perdón, ya me perdí ahí en el 33. El 33:12. Gracias. La segunda parte del 12. Yo te responderé, mayor es Dios que el hombre. Y utiliza las preguntas de Job y las va tratando de contestar. En el fondo no va a agregar nada nuevo. A partir del 19 hasta el 28 hay un pasaje, si quieren marcárselo para leerlo con detenimiento, es muy interesante, porque habla de lo que le pasa al que contiende con Dios. Por ejemplo, el 27 dice, él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro, su vida se verá en luz. Intenta dar un aporte especial cuando realmente no agrega mucho. Capítulo 34, Eliú justifica a Dios. 34:5, Job ha dicho, yo soy justo, Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua? Versículo 11, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Se dan cuenta que Eliú vuelve a repetir la doctrina de las obras, de la salvación por obras. Él está diciendo, pagará según su obra. Y sabemos que Dios no pagará según su obra. Dios salva a través de la gracia de Dios. 35:2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Es decir, Eliú de alguna manera está resumiendo lo que nosotros hemos estado charlando en estos encuentros. 36. Esperadme un poco y te enseñaré. Fíjense cómo se subió al caballo, ¿no? Porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Esto es algo que yo marcaría porque a veces los cristianos pretendemos salir en defensa de Dios. Y es algo para reflexionarlo con mayor lentitud eventualmente, porque Dios se puede defender solo. Sin embargo, hay cosas que uno tiene que corregir, porque cuando se ataca a Dios, generalmente se ataca con argumentos falsos. Más que defenderlo a Dios, que Dios se puede defender solo, yo tengo que ayudar a destruir los argumentos falsos en los que cree la otra gente. Me está pasando muchísimo ahora con el tema del COVID. Hay todo un movimiento antivacunas y hay un movimiento en contra de vacunarse que está generando y que va a generar graves daños a la salud en el futuro. Y esa gente se basa en argumentos parciales, en opiniones personales dadas por médicos que no tienen fundamentos científicos,
Y a veces lo que hay que hacer, más que defender la actitud que debiéramos tener, es destruir esos argumentos falaces en los cuales la gente cree. Y cuando, como decía Araceli, los hijos vienen y hablan de, bueno, yo creo en mis obras, lo que uno tendría que ayudarlos es saber, ¿y por qué crees en tus obras? ¿Son tan buenas? ¿Nunca hiciste errores? Es tratar de destruir los argumentos de ellos, más que darle los argumentos de Dios. Porque los argumentos de Dios se los va a dar el Espíritu Santo. Pero lo que yo puedo hacer es ayudar a destruirle un poco los preconceptos con los que la gente parte. Les dejo esto así como pensamiento al margen, pues ya estamos en la hora, como para que lo vayan pensando un poquitito con todas las implicancias. Creo que Cristian quiere decir algo. Sí, muchas gracias. Pues escuchando y lo que leíamos y lo que veíamos, creo que una de las cosas que hoy puedo darme cuenta del cristianismo que vivimos y que antecede a todo esto, yo así lo estoy como enlazando, es que el cristiano no crece porque tiene miedo a enfrentar la verdad, ¿no? Le cuesta trabajo aceptar la verdad, cualquiera que esta sea, ¿no? A veces nos acostumbramos tanto a querer escuchar lo que buscamos, deseamos querer, hablábamos ahorita, o hablabas más bien sobre las vacunas. La gente quiere escuchar que va a haber una solución mágica, que no existe, quiere escuchar ciertas cosas para adaptar sus pensamientos y su voluntad ante la situación. Y creo que esta es una de las barreras más fuertes que tenemos como cristianos para poder llegar a un crecimiento notable. Cuando nos enfrentamos a la verdad bíblica, ¿no? Y son verdades tajantes en nuestras vidas, queremos adaptarlas para que diga, bueno, sí dice eso, pero pues tal vez sea de esta manera, y suavizamos la verdad, cuando una de las características de Jesús es que es tajante, ¿no? O sea, o somos fríos o somos calientes, ¿no? Creo que cuando empezamos a tener, y no porque yo crea que soy maduro, sino porque creo que la madurez que busco está en afrontar las consecuencias de mis decisiones. Cuando no quiero afrontar esas consecuencias de mis decisiones, entiendo que todavía me falta madurar, entiendo que todavía me falta, y las que a mí me corresponden también, ¿no? Las que están en mi cancha, las que son de otras personas, pues cada quien, pero mi confrontación es con lo que yo estoy haciendo. Yo estoy decidiendo creerme como Job, que soy bueno y que soy santo, cuando Dios está confrontándome que no soy así, pero decido adaptar las cosas a mi alrededor para creer que sí lo soy, ¿no? O cuando yo decido cada una de estas cosas, sí. Escuchamos muchas cosas, pero oímos lo que queremos oír. Es así, es decir, generalmente no escuchamos o no oímos aquello que no coincide con lo que nosotros pensamos. Ese es uno de los ejercicios que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Sí, tremendo. Yo estudié publicidad, tengo estudios más de comunicación, y nos damos cuenta cómo en las mismas redes sociales tú solamente escuchas lo que quieres escuchar. Estás segmentado por la tendencia de ideologías que tú tienes. Difícilmente vas a encontrar ideas contrarias a las que tú mismo estás en el algoritmo adjuntando. Entonces eso hace creer que tu pensamiento es el de todos, porque todos los que te rodean piensan de la misma manera, porque lo que te rodea está segmentado por estas partes. Cuando abrimos esos pensamientos, ¿no? Escuchábamos ese rato que, pues es que si no piensa igual que yo o cree en otra cosa, está mal. ¿Quién es el que está decidiendo que está mal? Mi pensamiento, mi perspectiva, mi situación en este momento, pero yo creo que ahí es donde nos hemos como tenido temor a abrirnos a crecer y a escuchar a aquel que a lo mejor no comparto las ideas, pero lo escucho, lo respeto y analizo mi punto, ¿no? Ese es el fuerte del marketing, es aprovechar ese tipo de cosas
Y un poco por eso empecé con Job y lo vamos haciendo lento, porque lo que siempre se ha escuchado es la otra versión en las iglesias, la del justo que injustamente es castigado. A menos que uno esté abierto a leer objetivamente el texto y darse cuenta de que la cosa es diferente, si yo vengo de entrada y les digo, no, miren, Job no era justo y recto, ustedes hubieran saltado y hubiesen bajado la persiana y no lo escuchan. Es parte de nuestra idiosincrasia, de cómo respondemos. Sí, hermana Francia, adelante. Entonces aquí tengo una pregunta. Cuando leía Job o las enseñanzas que hemos recibido, Eliú está en lo correcto porque a Eliú le choca, detesta la defensa vigorosa que Job tiene hacia su conducta. Entonces él presenta, Eliú, este joven, acerca de ese sufrimiento de Job. Si lo leen después cuidadosamente van a encontrar que que Eliú tiene razón en muchas de las cosas que dice, pero él sigue defendiendo la vieja teología, donde está equivocado. Y lo que Eliú no hace es mirar para adentro, porque desde el mismo principio, él arranca con ira. Es decir, ha criticado con el dedo para adelante, sin mirarse para adentro. Y él está tirando contra Job, contra los amigos, porque ustedes, yo les voy a enseñar, y patatín y patatán, pero él no se miró a sí mismo y darse cuenta de que arrancó mal. Entonces, dice muchas cosas ciertas, pero es casi un resumen y no le agrega una visión diferente. Está repitiendo argumentos que ya se han dicho en el libro. Aparece ahí porque quiere hacerse ver. Pero léalo con detalle para darse cuenta específicamente de esto. Sí, Ame. Hola. Y ya terminamos, ¿no? Bueno, creo así como usted decía hace unas semanas, ¿no? Que algunas preguntas de estas se responden con el Nuevo Testamento. Entonces yo veo como mucha relación entre esta parte de que Job se cree justo y demás, y por eso Pablo pues escribe tanto de la justificación en Romanos, ¿no? Porque muchos cristianos, yo me identifico con Job, ¿no? O sea, de que pues nací de cuna cristiana y como que creemos que no cometemos errores, que no necesitamos la justificación, que pues Dios vino a los pecadores, ¿no? O sea, los que no conocían de Dios antes. Entonces, creo que Pablo hace tanto énfasis en esta parte de la justificación por esa razón, ¿no? Y que la palabra justificación, o sea, su raíz, pues es justamente el que uno esté equivocado y ante Dios ya no lo estás. Entonces, creo que Pablo por eso hace tanto énfasis, porque finalmente las iglesias pues está llena de Jobs, ¿no? Que nos creemos justos, que nos creemos santos y que no entendemos la obra redentora de Cristo justamente. Y entonces estamos invalidando su sacrificio e incluso la resurrección. Entonces creo que, bueno, a mí sí me ha confrontado bastante entender esta parte de la obra redentora de Cristo en mi vida, y cómo la justificación pues es para todos, ¿no? Y porque yo la necesitaba, o sea, porque todos la necesitamos. Entonces creo que Pablo pues pudo inspirarse, ¿no? En este tipo de personalidades al escribir tanto de eso, y que es algo que debemos predicar en las iglesias, porque finalmente hay cristianos que conocen a Cristo al final de sus días, ¿no? Y que pierden muchos años de su vida haciendo buenas obras, pero no conociendo al Salvador en realidad. Exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, Sergio, ya estamos en la hora. Ya estamos en el tiempo y damos gracias a Dios por este tiempo. Surgieron muchas preguntas. Yo creo que nos vamos con un buen pensamiento con este Eliú. Tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. Y pues gracias Aldo. Mis hermanos. La próxima es decisiva, ¿eh? La próxima charla ya viene el final de la resolución del libro. Ya venimos aterrizando totalmente. Bueno, pues damos gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a despedirnos.
hacemos una oración. Pastor Severino, despídenos en oración, por favor, y para concluir también la grabación. Pastor, está apagado tu micro, Pastor Severino, perdón. Padre, te agradecemos este tiempo tan lindo, tan hermoso que nos das de poder aprender los principios eternos de tu hermosa, linda y bella palabra. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de nuestro hermano Aldo. Bendícele, guárdale junto con su esposa, sus hijos, sus nietos. Dios, gracias. Muchas gracias por este tiempo. Recoge nuestra gratitud, Padre Santo, y rogamos, Espíritu de Dios, que tu maravillosa presencia nos guíe en el resto de este día. Nos rendimos a ti nuestra carne que se niega a buscarte, que se niega a rendir nuestras vidas a ti. Pero en esta mañana nos rendimos a ti, Espíritu de Dios, y que esa hermosa presencia tuya nos guíe a hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. 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 Pues mis hermanos, estamos despedidos. Vámonos a trabajar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo, Aldo. Gracias, hermano Aldo. Muchas gracias, hermano. A ustedes, un cariño grande. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Saludos a todos.